Advertencia, casi todos ya han visto estos spoilers, están inundados en todo Twitter, pero para los que no, tengo que advertirles que este video contiene spoilers de la sexta temporada. En este canal amamos el chisme y las teorías, y los spoilers revelados no nos dicen nada nuevo de la serie realmente, solo son algunos visuales sin terminar. Si aún así no quieres verlos, estás en todo tu derecho. Sin más, comencemos. Comencemos por lo que sí se ve claramente, y es que se reveló el diseño de Marinette con su nuevo traje. De hecho, el diseño se ve muy chido, me gusta mucho el diseño floral y tipo trajecito formal que tiene, que se ve muy chido, pero lo más resaltante es el diseño de su rostro, y es que se sabía que el nuevo diseño de Marinette iba a tener un rostro que se iba a asemejar mucho más a lo que se decía sobre que ella tenía un lado asiático que resaltaba. Finalmente podemos ver esos rasgos del parte del lado de su mamá, y es que usualmente podíamos ver más los detalles de parte del lado de su papá, debido a que tal vez el único rasgo asiático que tenía hasta el momento era su peinado. Sin embargo, ahora sí podemos notar en el rostro estas facciones más detalladas, y aunque parece un cambio muy radical, realmente yo sí siento ahí la esencia de Marinette, y de hecho me gusta mucho, y a mucha gente también le ha gustado el diseño nuevo de Marinette que ya habíamos visto anteriormente. De hecho, este nuevo diseño tal vez ya lo habíamos visto en el tráiler que hace un tiempo se reveló, y también en los panfletos donde se veía a ella transformada en Ladybug. También se mostró una imagen de Marinette saludando en algún momento, pero está chido verlo finalmente en su diseño final. Al menos aparenta que esta imagen es su diseño final. No tengo ni idea de dónde realmente salió, y pues espero que este sea su diseño final porque me gusta mucho. Ahora pasemos al diseño de Alia. El diseño de Alia también está muy bonito, de hecho me parece mucho más bonito ya en esta versión, en esta imagen, que en el tráiler que se reveló hace un tiempo. De hecho siento que se ve mucho más bonito y estilizado, y ambas imágenes, tanto el de Marinette como el de Alia, me recuerdan mucho a la película, ¿saben? O sea, me recuerdan muchísimo a la película. Entonces pues por ahí me gusta mucho por dónde va yendo la dirección de la animación de Miraculous Ladybug. Y pues si preguntan sobre contexto, realmente no sé en dónde se daría este encuentro, pero por ahí algunos estuvieron teorizando de que se podría tratar en el momento en el que Mundo Gloop reveló en un spoiler en la lectura de guión, donde ambas personajes se encontraban viendo una pizarra y donde se encontraban apuntando las cosas que sabían del monarca anterior y del nuevo monarca. De hecho podemos ver que obviamente están en el cuarto de Marinette. Este sería el primer spoiler a los dos personajes que nos revelaron. Ahora pasemos al siguiente spoiler. Ahora comencemos con el spoiler del opening, y es que podemos ver cosas muy interesantes. Comenzamos con el clásico intro donde aparece la Torre Eiffel y ella comienza a decir, Marinette comienza a decir que tiene un secreto. Sin embargo, aquí la cosa cambia, y es que Marinette no está sola. En la canción podemos escuchar también a Adrien cantando que él también tiene un secreto. Finalmente le dan el protagonismo que se merece Adrien, sí, así como están escuchando. Y podemos ver que pues tenemos la escena clásica de Marinette mirando como que mitad a la pantalla, y pues hasta ahí está prácticamente normalito. De ahí podemos ver escenas que realmente obviamente no puedo descifrar, realmente no entiendo muy bien. Podemos ver esta escena, creo que es de Adrien y Marinette abrazándose, creo que sí, porque toda esta escena es la voz de Adrien y Marinette cantando. Luego podemos ver a Adrien, este de acá es Adrien, sé que no parece otra vez Marinette, pero sí es Adrien, y podemos ver un pequeño frame donde podemos ver a los personajes tomándose de la mano y luego dándose un besito, que creo que es algo que ya todos esperábamos ver, y creo que es una de las partes más relevantes del nuevo opening. Es que ahora le van a dar protagonismo a Adrien y podemos ver un poquito más de su relación romántica, dándonos a entender que toda la sexta temporada básicamente va a estar girando en torno a esto, y vamos a comenzar viendo estos personajes ya están en una relación romántica, y eso está muy chido porque significa que todas esas teorías donde decíamos de que probablemente terminen, por lo menos no van a pasar al inicio de la temporada, o sea, van a estar juntos desde el inicio de la temporada. Ahora pasamos de esta escena donde se están mirando juntos, tenemos acá otra escena. Esta escena es interesante porque esta escena no creo que es de Adrien y Marinette. Creo que este personaje que está mirando a Marinette feo es otro personaje diferente, pero bueno, aquí tenemos otro vistazo a lo que son los amigos de Marinette. No lo sé, creo que estos son trajes, no lo sé, juzguen ustedes. Realmente no entiendo bien qué rayos estamos viendo, o sea, no hay mucho contexto. Esto obviamente son los colores de Marinette y el polo de Adrien. Este es Tiki, o sea, van a poner una escena de Marinette transformándose en Ladybug, creo que es lo de siempre. Esta es la escena de Adrien transformándose en Chat Noir. Eso ya obviamente desaparece en
normalmente en el opening que nos teníamos acostumbrados. Y aquí comienza la parte interesante. Ok, tenemos aquí también a Ladybug cambiando, buscando entre los superhéroes, entre los Miraculous que tiene para elegir el Miraculous indicado. Díganme ustedes, ¿qué es lo que estoy viendo? Ok, aquí lo tenemos en mejor calidad, Sí, es el huevo de los Miraculous y están saliendo los hologramas. Entonces, no sé. Y podemos ver a Marinette inclusive como que scrolleando. ¿De qué manera ha actualizado el huevo de los Miraculous para ver eso? ¿O de alguna manera ha creado otra pieza de tecnología? No, yo sí creo que es el huevo de los Miraculous. Esto que estamos viendo es lo que ella está haciendo en la escena anterior. En la escena anterior podemos ver de que está eligiendo algo, y lo que está eligiendo y lo que está mirando es a los personajes, es a sus amigos. Entonces, de cierta manera va a poder darle ya, como sus amigos, me imagino que ya tienen sus Miraculous puestos, es decir, no se los quitan. Me imagino que el poder que tiene es simplemente activar los poderes y que de repente el amigo más cercano tenga el poder que le corresponde. Entonces podemos ver aquí obviamente está la transformación de todos sus amigos. Y aquí hay un detalle importante: ¿quién es este personaje que está aquí? Mucha gente está teorizando de quién podría ser ese personaje. Yo la verdad no sé quién podría ser, así que me gustaría escuchar su opinión de todos ustedes en los comentarios. Ok, luego de eso ya tenemos básicamente el final del opening, pero hay una escena interesante. Esta parte de aquí hace referencia al Miraculous, pues ya saben, de Hakmot, el Miraculous de la mariposa, y podemos ver una figura que se forma después de esto, y mucha gente teoriza que podría ser Chrysalis, la transformación de Chrysalis. Algunos dicen que toda esta imagen es Chrysalis, otros dicen que podría ser Chrysalis acá y acá como sus dos esbirros o algo así. Entonces está chido, que yo sí creo que podría ser solamente Chrysalis, podría estar como sentada tipo pose de superhéroe transformada. La verdad es que estoy muy emocionado, me ha impactado mucho esto. O sea, literalmente Fangirl me despertó en la mañana y me dijo, güey, salieron avances de Miraculous Ladybug, y dije, por fin, después de un año de hiatus, por fin algo nuevo de Miraculous Ladybug. Es decir, soy fan de Miraculous Ladybug desde hace años y siempre voy a estar pendiente de Miraculous Ladybug. A mí me encantan los spoilers y el chisme, y de hecho me da un poco de pena que en Latinoamérica todo llegue al último, cuando creo que somos el fandom más grande, o bueno, lo éramos al menos. Creo que el fandom hasta cierto punto sí se fue afectando poco a poco por el hiatus. Ya vamos como un año de hiatus, entonces discúlpeme, pero cuando veo chisme obviamente voy a querer ver el chisme, porque ya creo que es inevitable, ¿no? Es como cuando hay una película de Marvel y salen como leaks, como la película de Deadpool donde salían leaks del set de filmación. O sea, igual vi la película como 4 veces. Eso no evitó que mis ganas de verla disminuyeran o nada. Simplemente soy fanático y pues sale eso y obviamente voy a querer verlo. Y pues no sé, estoy muy, muy emocionado por esto. Me gusta que por fin se haya confirmado que cambiaron el opening. Y pues no sé, estas son las escenas restantes de lo que es el opening. Ya hasta este punto yo ya ni siquiera entiendo qué estamos viendo. Creo que da pie para teorizar todo esto acá. Al final vemos a todos los portadores. Y obviamente Miraculous, las aventuras de Ladybug y Chat Noir, ¿no? El diseño de Marinette me gusta mucho, el diseño final. Y pues nada, o sea, realmente me gustaría escuchar su opinión. Estoy un poco nervioso porque me he despertado en la mañana para grabar este video. Probablemente me demore un par de días todavía en publicarlo, pero estoy muy emocionado. Ni siquiera sé dónde exactamente salió la información, porque en Twitter estaba inundado. Apenas entrar a Twitter es como que todo el mundo estaba compartiendo esto. Estaba como que, ¿qué onda con esto? Todo el mundo lo está compartiendo. Pero me está muy chido, me gustan mucho las imágenes, me gustan mucho las escenas. Estaba preocupado por el diseño de Marinette, pero ya no, me gusta mucho. De hecho, se parece mucho a la película. El diseño que estamos viendo de Marinette se parece mucho a la película, y eso es decir bastante. O sea, miren, es un cambio que creo que va a favor. Creo que es un cambio positivo. No sé qué piensen ustedes, pero yo creo que es un cambio positivo porque se ve muy chido. Y me gusta también en el opening el tema de los personajes, cómo se ven. Todavía en el opening, obviamente el opening lo tenemos así súper boceto, pero por lo menos sabemos que Adrien y Marinette van a estar muy bien comenzando su relación. Entonces, no sé, déjenme su opinión en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó el opening? ¿Les gusta el nuevo diseño? De repente hay gente que todavía no le gusta el nuevo diseño, puede ser. Me gustaría escuchar todas sus opiniones en los comentarios. Yo soy Fandom y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.